13 y aquí estamos todos. Compartimos la ventana. Venga, oye, vamos a ver si rematamos los compuestos binarios. Por favor, nos sentamos. Tenéis, de verdad, tenéis que estudiaros las valencias. Importantísimo, porque es que si no, no hay manera de que sepáis formular. No son complicadas. Fijaos que para los no metales, es que con esta tabla que os puse yo aquí a modo de resumen el otro día, es suficiente. Sabéis que si el no metal se combina con un metal o con hidrógeno, los números de oxidación o las valencias son 1, 2, 3 y 4. Para los halógenos, 1. Para los anfígenos, 2. Nitrogenoides, 3. Y carbonoides, 4. Y luego ya se combina con otro no metal. En el caso de los halógenos, excepto el flúor, que solo tiene 1, 1, 3, 5 y 7. En el caso de los anfígenos, excepto el oxígeno, que solo tiene 2, y ahora hablaremos de los peróxidos, 2, 4, 6. Y nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, el nitrógeno es un puñetero, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el fósforo, arsénico, antimonio, 3 y 5. Y carbono, silicio, 2 y 4. Muy sencillo, ¿vale? Para los compuestos binarios, decíamos que la nomenclatura, yo os recomiendo fervientemente que si tenéis que nombrar vosotros, utilicéis la nomenclatura de composición. Que no os comáis el tarro. Y si tenéis que formular, entonces es que sí que tenéis que saber esto. Porque si yo os digo, por ejemplo, seleniuro de oro 3. Tenemos que formular eso. ¿Cómo lo formulamos? Primero, ¿qué dos elementos se combinan? ¿Cuál tengo que escribir primero? Y a continuación, selenio. ¿Cuál es el número de oxidación del oro en este compuesto? Pues ese subíndice se lo pongo al selenio. ¿Cuál es el número de oxidación del selenio? Selenio combinado con un metal, número de oxidación 2. Pues ese 2 se lo pongo al oro. ¿Se puede simplificar? Ya está. Ya está. Y sin embargo, si te digo... dióxido de platino. ¿El platino es lo mismo que la plata? No. Platino es platino, plata es plata. De hecho, el nombre platino viene de plata porque el aspecto es muy parecido. Se parecía a la plata, pero no era plata. Lo descubrió un español, por cierto, también en Sudamérica lo descubrió. Bien, dióxido de platino. Esto es nomenclatura de composición. Fijaos, en el momento que veáis un prefijo numeral, es nomenclatura de composición. Dióxido de platino, pues es platino y oxígeno. ¿Dónde tengo que poner algún subíndice? En el oxígeno, un 2. Ya está. Dióxido. ¿Hay algún prefijo aquí delante del nombre de platino? No, pues ya está. No pongo nada. Lo que a mí todavía no me entra es lo de los números. Lo de cuando te ponen, vamos, el primero y el segundo. ¿Los números que te refieres? ¿A los subíndices o al número de oxidación? El número de oxidación. Claro, es que te lo tienes que aprender. Pero, a ver. A ver, hay unos números de oxidación. Están en el documento que os pasé, hay una tabla con números de oxidación. Claro, están puestos en la tabla periódica y a lo mejor ahí resulta más difícil de verlo, de visualizar. Para los no metales, porque los metales solo tienen número de oxidación positivo, ya está. Y siempre es el mismo, da igual, bueno, siempre es el mismo, siempre son los mismos, da igual con quién se combine. El hierro, 2 y 3. Hierro, cobalto, níquel, 2 y 3. Cobre y mercurio, 1 y 2. Zinc y cadmio, 2. Oro, 1 y 3. Plata, 1. Platino, plomo, estaño y creo que no se ha dado ninguno más de estos. 2 y 4 están en la tabla. Y es que eso me lo tengo que saber, porque no me queda más remedio. Ahora bien, para los no metales,
tengo que tener en cuenta si el no metal se está combinando con un metal o con hidrógeno. Y entonces la valencia, que es número de oxidación, que me da igual el signo ahora. El número de oxidación es 1, 2, 3 y 4. 1 para todos los halógenos. 2 para los anfígenos. 3 para los nitrogenoides y 4 para los carbonoides. Pero ¿y eso se pone siempre? A ver, esto cuando yo combino, por ejemplo, seleniuro de oro 3. Es una combinación de selenio y oro. Como el oro es el segundo que he nombrado, escribo su símbolo el primero. Luego escribo el símbolo del selenio. Y ahora, número de oxidación del oro, 3, porque me lo están diciendo en el nombre. Entonces, ese 3 se lo pongo al selenio. ¿Cuál es el número de oxidación del selenio en los seleniuros? Que es cuando se combina con un metal. Pues entonces es que esto me lo tengo que saber. Selenio, que está aquí, combinado con un metal, número de oxidación 2. Pues ese 2 de selenio se lo pongo al oro. ¿Y podemos hacerte la tablita en el examen? No. Pero nosotros Te la tenéis que saber, te la tienes que saber. O sea, si tú te la sabes, si te la escribes en la hoja del examen, ningún problema. Las del armario no valen. Las del armario no valen. ¿Vale? Aquí las tablas que salen del armario no valen. Mejor que se queden dentro, sí. Mejor que salgan. Vale, entonces es que te lo tienes que saber. Por eso digo, las valencias tienen una explicación que tiene que ver con el número de electrones que pueden estar desapareados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa explicación se escapa del nivel de química de este curso. Eso ya lo podríamos entender o ver en segundo de bachillerato en química. Entonces, como se escapa de nuestro entendimiento por ahora, lo que tengo que hacer es aprendérmelas de memoria. Son una serie de números que es como propiedades características de cada elemento. ¿Vale? Entonces, me las tengo que estudiar y me las tengo que saber. Cuando se utiliza nomenclatura de composición, no te hace falta. Si yo te digo, como en este ejemplo, dióxido de platino, tú no necesitas saber ningún número de oxidación, porque directamente escribes la fórmula tal y como se ha nombrado. Si yo digo, por ejemplo, dihidruro de hierro, en el momento que tú veas, insisto, un prefijo numeral, ya sabes que se trata de nomenclatura de composición. Con lo cual, aquí, ¿qué dos elementos se combinan? Hidrógeno y el hierro. Como el que escribo segundo es el hierro, pongo su símbolo primero, FeH. Y ahora ya, dihidruro, aquí le corresponde un 2. ¿Hierro tiene algo? No, ahí no le corresponde nada. Ya está. Entonces, con la nomenclatura de composición, chupado. Pero el problema viene cuando hablo de nomenclatura de número de oxidación. Que ahí ya tengo que conocer los números de oxidación porque si no me pierdo. A la hora de nombrar, porque tú vas a tener que hacer las dos cosas. Yo te voy a dar unas fórmulas y tú vas a tener que poner el nombre. Y te voy a dar unos nombres y vas a tener que poner la fórmula. A la hora de nombrar, yo te recomiendo encarecidamente que utilices la de composición. Porque es la que menos problemas te da. Yo te pongo directamente esta fórmula, por ejemplo, y yo, para nombrar este compuesto, lo único que tengo que hacer es leer la fórmula de derecha a izquierda. ¿Cómo la leo de derecha a izquierda? Empiezo por el 3, tri. A continuación es el azufre. Ojo con el azufre que no es azufruro, es sulfuro. Trisulfuro de, y ahora el 2, di hierro. Y al segundo elemento, que es el primero que se escribe, no se le cambia el nombre. Solo se le cambia al primero que se nombra, que es el segundo que se escribe. ¿Vale? Trisulfuro de dihierro. A la hora de nombrar. O si yo te digo... tetranitruro de triestaño. ¿Qué tipo de nomenclatura es? De composición, evidentemente, porque fíjate,
tetra y tri. Pues tetranitruro de triestaño, estaño, nitrógeno, tetranitruro de triestaño. Ya está. Es que esta está chupada. Lo que ocurre es que tenéis que estar acostumbrados también a utilizar la otra o saber utilizar la otra, sobre todo porque todavía, cuando vas a un laboratorio y coges un bote con un determinado reactivo, en la mayoría de los casos os vais a encontrar la otra. Hierro 3 cloruro. Eso es lo que vais a ver en el bote. En el bote, de hecho, incluso lo vais a ver escrito como si fuese una traducción literal, porque dice hierro 3 cloruro. Nombran habitualmente el catión y luego nombran el este. Pero vamos, eso sería cloruro de hierro 3. También se puede poner así, cloruro de hierro más 3. ¿Cuál es este? Combinación de hierro y cloro. Fe y cloro. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro en este compuesto? 3, me lo están diciendo, con lo cual en ese sentido muy fácil. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro cuando se combina con un metal? Y ese me lo tengo que saber, 1, con lo cual al hierro no le tengo que poner nada, ya está. O sea, que el 3 no lo vas a poner esa. No, es que si yo te pongo el 3S está aquí, míralo, en el nombre. Y ese es el cloro. Siempre va, ese número siempre va del primero. Ese número, a ver, los números de oxidación siempre se intercambian. ¿Vale? Y en la nomenclatura de número de oxidación, ese número está ahí siempre. Siempre. Con lo cual, no es que yo te lo ponga, es que es el nombre. No es que yo te vaya a hacer ningún favor especial, es que es el nombre, es así. ¿Vale? Y me tengo que acostumbrar a usarla. Y por eso necesitáis estudiaros, aprenderos los números de oxidación. Los de los metales, pues son un poco así porque tienen varios. Pero bueno, es cuestión de aprendérmelos. Estudiar, claro. Lamentablemente hay que estudiar. Vale. Hay un caso un poco raro, que es el caso de los peróxidos. El caso de los peróxidos es raro, porque el oxígeno forma dos tipos de combinaciones. El oxígeno, cuando se combina con unas combinaciones normales y corrientes, los óxidos normales, el ion óxido es este. Este es el óxido. Con lo cual, el número de oxidación del oxígeno aquí es -2. Pero existe otra combinación que es esta, que es el peróxido. Y en este caso, el número de oxidación del oxígeno es -1, no -2. Es una combinación rara. ¿Vale? A la hora de nombrarlos, a la hora de nombrarlos, si se trata de nomenclatura de composición, no tienen ninguna diferencia, porque ni siquiera digo peróxido, lo nombro como un óxido. Por ejemplo, es el F. Este, por ejemplo, esto es un peróxido. Si yo tengo que nombrar esto con nomenclatura de composición, este sería el hexaóxido de dihierro. Ya está. Es decir, leo la fórmula de derecha a izquierda. Y esto es lo que yo os recomiendo. Si lo tienes que hacer de la otra manera. Claro. Y el problema es que tú te puedes encontrar, no ya, es decir, que tengas que nombrarlo, que insisto, utilizar la decomposición, de verdad. Porque es la que menos problemas os va a dar, y es correcta, es admitida, es la que prefiere la UPAC, de hecho. Pero te puedes encontrar con, por ejemplo, esto. Peróxido de cromo 3. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, pues ahora digo, esto es una combinación de cromo y es un peróxido, con lo cual, fijaos, sería cromo y ojo, porque el peróxido siempre tiene que ir los átomos de oxígeno unidos de 2 en 2.
Por eso pongo, fíjate, ya aquí pongo aquí O2. ¿Cuál es el número de oxidación del cromo en este compuesto? 3. ¿Cuál es el número de oxidación del ion peróxido? 2. El ion peróxido es este. Número de oxidación 2. ¿Vale? Entonces esto sería CR2O6. ¿Se puede simplificar? Se podría simplificar, ¿verdad? Yo lo podría simplificar como CrO3. Mal. ¿Por qué? Porque al tratarse de un peróxido, el subíndice del oxígeno siempre tiene que ser par. Porque los átomos de oxígeno tienen que ir de 2 en 2. Si es un peróxido, siempre tiene que ser par. Por eso en este caso no se simplifica. Se distinguen, o puedo darme cuenta de que se trata de un peróxido si veo una fórmula como esta, que tendría que haber estado simplificada y no lo está. Eso me está indicando ya que se trata de un peróxido. A la hora de nombrarlo, si utilizáis la nomenclatura de composición, os da igual, porque se nombra igual, hexaóxido de dihierro, fuera. Ahora, si quisierais nombrarlo eso con nomenclatura nomenclatura de número de oxidación, tendríais que tener en cuenta que es un peróxido. Y que el número de oxidación del oxígeno, bueno, en el caso del peróxido, el número de oxidación del oxígeno es -1. Si yo tengo esto, a ver. Este sería el... Vale. Uy, qué lío. Os queda. Vamos a hacerlo con... ¿Perdón? ¿Hay ejercicios de este tipo de internet? Digo, para practicar. ¿Ejercicios de cosas de estas? Sí, os voy a subir yo ejercicios para que hagáis. A ver si eso esta tarde me acuerdo y os lo subo. Para que tengáis. Lo subo primero los ejercicios y otro día los subo resueltos. Para que tengáis la corrección. A ver, tengo que pensar uno. Bueno, este, por ejemplo, si lo tienes que nombrar con número de oxidación, ¿cuál es el número de oxidación del oro en este compuesto? Para saber el número de oxidación, a ver, esto es un peróxido, esto es el AO2. Fijaos, dos compuestos de oro, dos combinaciones de oro con oxígeno, ¿vale? Aquí, fijaos que yo tengo una fórmula de un compuesto que debería haber estado simplificado y no lo está. O también me puedo pensar, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno normalmente en todos los compuestos, excepto en los peróxidos? El número de oxidación del oxígeno es -2. El -2 por 6 sería -12. Aquí, para que esto sume 0, tendría que sumar 12. El número de oxidación que le correspondería al oro en este compuesto sería +6 dividido por 2 más 3. Perdón, más 12. Me he puesto aquí. Espera. Es que he puesto aquí +6 y tenía que haber puesto +12. Para que sumen 0, tendría que ser +12. Aquí el número de oxidación del oro sería +12 dividido por 2 más 6. Y si me sé los números de oxidación, me doy cuenta de que el oro no puede tener número de oxidación 6, porque solo tiene 1 y 3. Entonces digo, pues a ver si va a ser un peróxido. Y entonces pienso, pues si es un peróxido, el número de oxidación del oxígeno no es -2, sino -1. -1 por 6, -6. Para que esto sume 0, tiene que ser +6. ¿Cuál es el número de oxidación del oro? +6 dividido por 2, más 3. ¿Puede tener número de oxidación 3 el oro? Sí. Este es peróxido de oro 3. Por eso digo que a la hora de nombrarlo no os aconsejo la nomenclatura de números de oxidación. ¿Por qué había puesto 12? ¿Por qué he puesto, perdón? 12. A ver.
¿Cómo puedo averiguar yo el número de oxidación del elemento cualquiera cuando se están combinando? Voy a poneros unas combinaciones. Vale. Combinaciones de hierro con oxígeno. ¿Cómo puedo averiguar el número de oxidación del hierro en cada una de estas combinaciones? Primero voy a suponer que todas son óxidos. Entonces, el número de oxidación del oxígeno en todos los óxidos es -2. Pues, ¿cuánto es aquí? ¿Cuánto es -2 por 2? -4. Como se trata de una molécula neutra, para que sume 0, al hierro le correspondería +4. ¿Cuál sería el número de oxidación del hierro en este compuesto? +4 dividido por 1, que es el subíndice. +4. ¿Puede ser? No. ¿Por qué? Porque el hierro tiene solo números de oxidación 2 y 3. Luego no puede ser un óxido. Bueno, pues si no es un óxido, vamos a suponer que es un peróxido. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en los peróxidos? -1. -1 por 2, -2. Para que sume 0, al hierro le correspondería +2. Con lo cual, el número de oxidación del hierro sería +2 partido por 1, +2. Sí puede ser. Es un peróxido. Es un peróxido. Insisto, si quisieras nombrarlo con nomenclatura de número de oxidación, que no te lo recomiendo, porque esto tendrías entonces que nombrarlo peróxido de hierro 2. En el siguiente, vamos a suponer que es un óxido. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en los óxidos? -2. -2 por 1, -2. Para que sume 0, +2. ¿Cuál sería el número de oxidación del hierro? +2 dividido por 1, +2. Sí puede ser. Esto es un óxido. Esto es un óxido. Óxido de hierro 2. En este, número de oxidación del hierro, del oxígeno, perdón, vamos a suponer que es un óxido. -2 por 3, -6. Para que sume 0, +6. El número de oxidación del hierro en este caso sería +6 dividido por 2, +3. Sí puede ser. Entonces también se trata de un óxido. En este caso, óxido de hierro 2, en este caso, óxido de hierro 3. En este caso, vamos a suponer que es un óxido. 6 por -2, -12. Para que sume 0 sería +12. El número de oxidación del hierro sería +12 partido por 2, +6. No puede ser. Partido entre el subíndice del primero. Por el subíndice del elemento en la fórmula. Este no puede ser. Entonces vamos a ver si es un peróxido. Si fuera un peróxido, el número de oxidación del oxígeno sería -1, por lo cual -1 por 6 sería -6. Para que sume 0, al hierro le correspondería +6. Con lo cual, +6 dividido por 2, +3. Este sí puede ser. Con lo cual es un peróxido. Oh. Peróxido. ¿Vale? Esto solo lo tendríais que hacer si queréis nombrar con la nomenclatura de número de oxidación. Que insisto, yo no os la recomiendo. ¿Cómo tendríais que nombrar esto con nomenclatura de número de oxidación? El primero, como es un peróxido, sería peróxido de hierro 2. Porque el número de oxidación del hierro es 2. El segundo, como es un óxido, óxido de hierro 2. El tercero, como es un óxido, óxido de hierro 3. Y el cuarto, como es un peróxido, peróxido de hierro 3. ¿Cómo se nombrarían con nomenclatura de composición? Dióxido de hierro, óxido de hierro, trióxido de hierro, hexaóxido de hierro. Muchísimo más fácil, sin lugar a dudas. Pero es que esto va a caer el examen.
Claro que puede caer en el examen. Insisto, claro que puede caer en el examen. Va a caer en el examen. Pero yo, insisto, yo te recomiendo la segunda que te he dicho. Ya, pero si va a caer esto también en el examen, tengo que saber. No, porque te lo vamos A ver, en el examen te van a caer una serie de nombres y tú vas a tener que escribir la fórmula. Y entonces yo voy a utilizar indistintamente una u otra. Y luego una serie de fórmulas y tú vas a tener que poner el nombre. Y ahí te voy a dejar que pongas, que utilices la que tú quieras. Entonces, mi recomendación, utiliza la de composición. Esa es mi recomendación. Porque la primera parte del ejercicio sería esta, con un peróxido. Vamos a poner un peróxido. Peróxido de estaño. Peróxido de estaño 4. Esta sería la primera parte. Yo te doy el nombre y tú tienes que escribir la fórmula. Y en este caso es muy fácil. Estaño y, ojo, peróxido. O2. Número de oxidación del estaño, 4. Lo pongo aquí. Número de oxidación del peróxido, 2. Se lo pongo al estaño. Ahora quito el paréntesis. SN2O8. ¿Puedo simplificar? Voy a probar. SNO4. ¿Se me queda un número par para el oxígeno? Sí. Vale, ya está. Ya está. Esa sería la primera parte, en la que yo voy a utilizar indistintamente esta nomenclatura o la otra. Te voy a decir esto o te voy a decir... que sí, que os voy a subir una hoja entera de ejercicios con montones para que lo hagáis, ¿vale? La segunda parte, o sea, yo puedo también utilizar esta o puedo utilizar la nomenclatura que sería dióxido de estaño. Y esta, mucho más fácil, ¿no? Nomenclatura de composición, dióxido de estaño. Ya está. Dióxido de estaño. O puedo utilizar... Y, profe, lo que está entre paréntesis de arriba, químico. Esto es cuando se trata de un peróxido. El otro, digo. El 4. Ya, 4 por 2, 8. Este 4 es este. Ah, bueno. Y ahora quito el paréntesis y compruebo si puedo simplificar. Como se me queda un subíndice par para el oxígeno, me vale. ¿Vale? Si yo utilizo la nomenclatura de composición, pues es tan sencillo como leer la fórmula de derecha a izquierda y escribirla de izquierda a derecha. Y ya está. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Casos que pueden dar lugar a confusión. En la nomenclatura de número de oxidación, cuando el elemento en cuestión solo tiene un número de oxidación, no se pone. Es decir, yo puedo decir óxido de sodio. ¿Cuál sería este? Ahí yo tengo que saberme los números de oxidación. El sodio solo tiene un número de oxidación, que es 1. Este es este. Este es ese. ¿Y por qué 2? Porque esto es nomenclatura de número de oxidación, no de composición. Lo que pasa es que como el sodio solo tiene un número de oxidación, no se pone. Por eso me lo tengo que saber. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? 2. Se pone ahí. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio? 1. Se pone ahí. Y este me lo tengo que saber.
Por eso, aunque parece nomenclatura de composición, no, es de número de oxidación. Entonces, en aquellos casos en los que el elemento, los metales, solo tienen una valencia, un número de oxidación, cuidadito con no confundir una con otra. Son los alcalinos alcalinotérreos y luego alcalinos alcalinotérreos, y de los otros metales tienes el aluminio, que solo tiene 3, tienes el zinc y el cadmio, que solo tienen 2. Número de oxidación 2. El resto, como tienen más de una, tendría que ponerlo siempre el número de oxidación entre paréntesis si utilizo la nomenclatura de número de oxidación. ¿Vale? Esto es cuestión de practicar mucho. No hay más. De hecho, mirad, la hoja de ejercicios que os voy a subir, creo que la tengo aquí. Bueno, sí. Ejercicios de formulación inorgánica. No. Creo que es esta, sí. Por ejemplo, nombra los siguientes compuestos. Ahora, ahí tienes. Para practicar, formula los siguientes compuestos. Compuestos binarios. Hidruros. Sales binarias. Aquí tenéis unos cuantos peróxidos. Unos cuantos para practicar. ¿Vale? Caso particular de los hidruros. Hidruros son combinaciones con hidrógeno. Caso particular de los hidruros. Si os fijáis en la tabla, a ver, esta tabla, esta. Si os fijáis en esta tabla, mirad dónde está el hidrógeno. ¿Veis dónde está el hidrógeno? Eso significa que siempre que el hidrógeno se combine con un elemento que está desde el grupo este del nitrógeno hacia la izquierda, se va a escribir primero el símbolo del otro elemento y a continuación el del hidrógeno. Y siempre que se combine con cualquiera de los elementos de los dos últimos grupos, se va a escribir primero el símbolo del hidrógeno y luego el del otro elemento. ¿Vale? Y a la hora de nombrarlo, pues hay que tenerlo en cuenta. Y hay una serie de combinaciones con hidrógeno que están cerca de ese punto en el que el hidrógeno, en el que cambia el orden, que son las siguientes. Vamos a poner aquí PH3, PH4, SI, H4, fósforo. Y además, fijaos, aquí hasta el grupo del nitrógeno escribo siempre el símbolo del otro elemento y a continuación el del hidrógeno. Y a partir de aquí, al revés. A que eso os suene. Vale. Bueno, pues de todos estos, hay unos cuantos que son que tienen nombres propios admitidos por la IUPAC y que yo puedo utilizar y vosotros también. Los nombres son los siguientes. Borano. Con boro, borano. Metano. Silano. Azano o amoníaco.
Admitidos los dos por la IUPAC, tanto azano como amoníaco. Y no vale por tener, si no pones una cosa, si no vale por tener el examen. Yo te puedo poner en el examen, formúlame el azano, o te puedo poner la fórmula y tú lo puedes nombrar azano, amoníaco o trihidruro de nitrógeno. Ah, vale. También, como quieras. Pero yo puedo utilizar también cualquiera de estos. ¿Vale? Fosfano. De fósforo, fosfano. Y De arsénico, arsano. se puede llevar. De antimonio, estivano. Un poco raro, un poquito raro. Y luego, este, que ya lo conocéis todos. Agua. ¿Vale? Óxido de nitrógeno o agua. El resto de estos que hay aquí, que son estos de aquí, Hay una cosa, bueno, nada. que se pueden nombrar, de hecho se nombrarían sulfuro de dihidrógeno, seleniuro de dihidrógeno, telururo de dihidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. También se podría nombrar aquí sulfuro de hidrógeno, porque no hay lugar a confusión. Sería nomenclatura de composición, pero no hay lugar a confusión. Pero bueno. Bueno, pues esto forman un grupo muy particular de compuestos que son los ácidos hidrácidos. Son los ácidos hidrácidos, que cuando están en disolución acuosa y solo en disolución acuosa, se pueden nombrar como ácido, no sé cuántos, hídrico. Este sería el ácido, el del azufre, sería en disolución acuosa, ácido sulfídrico. El del selenio, ácido selenhídrico. Teluro, ácido telurídrico. Flúor, ácido fluorhídrico. Ácido clorhídrico, el del cloro. Bromhídrico, el del yodo, el del bromo, perdón. Y yodhídrico, el del yodo. ¿Vale? Pero solo en disolución acuosa. Solo cuando están disueltos, que es la mayoría de los casos, pero bueno. En el laboratorio, de hecho, están en disolución siempre. Y entonces son estos. Solo hay 7, con lo cual son fáciles de recordar y son casos así muy particulares. Bueno, pues esto por lo que se refiere a hidruros. Fijaos que es aquí, justo en la frontera entre este es el grupo 16 de la tabla periódica, este es el 15, este es el 14, el grupo 14. Hasta los elementos del grupo 14 siempre se escribe el símbolo del otro elemento y luego el hidrógeno. Los elementos del grupo 15, 16 es al revés. Perdón, hasta el grupo 15, este es el 16 y este es el 17. ¿Vale? Es fácil de recordar si os acordáis de estos dos. El amoníaco, que es muy típico, y el agua. El agua la conocéis todos, el amoníaco es este. Y luego estos tienen nombres propios admitidos por la IUPAC. Eso significa que yo los puedo utilizar en un examen, os puedo poner estivano, fosfano, ¿vale? Y si yo los puedo utilizar, vosotros también, ¿vale? Madre mía.